Bien, vamos ahora a nuestro estudio en Efesios. Por favor, tome su Biblia y vamos al capítulo 2. Continuamos nuestro estudio en esta gloriosa epístola que contiene las riquezas que son nuestras en Cristo. Qué privilegio tener la palabra de Dios que nos revela tan maravillosas verdades. Ahora, por favor, ¿está su Biblia abierta allí en Efesios capítulo 2? Vamos al versículo 7, pero primero oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Somos tan felices de que nos hayas dado y preservado tu palabra. Y tan felices que tengamos al Maestro que la escribió con nosotros, el mismo Espíritu Santo. Y por Jesucristo y el Espíritu Santo te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada en los siguientes momentos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado experimentando algunas de las riquezas que son nuestras en Cristo como el resultado de la misericordia, del amor y de la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Pero nuestro estudio hoy nos trae una pregunta, y esta es: ¿por qué Dios ha derramado sobre nosotros el fruto de su misericordia, de su amor y de su gracia? ¿Por qué Dios envió a su Hijo del cielo a la tierra? Lo puso en un cuerpo humano y permitió que muriera en una cruz y que luego resucitara de los muertos y ascendiera al cielo. ¿Cuál fue una de las razones para hacer esto? Bien, algunos dirán que la raza humana estaba perdida en pecado y que Dios no podía soportar verlos ir al infierno, por lo tanto Dios proveyó una vía de escape. Bueno, esto es cierto. Esta es parte de la razón por la cual Dios envió a Cristo al mundo para redimir al hombre. Pero la pregunta va más allá de esto, pues esto va más allá de nuestra redención, y lo observamos en Efesios 2, versículo 7. Aquí está la respuesta de Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de todos los milenios que vendrán en la eternidad, Dios va a poner en exhibición su gloria y gracia en estos hombres y mujeres redimidos. ¡Qué maravilla! Piensa en ello. El gran propósito de Dios en salvarnos no es simplemente la seguridad y la felicidad de todos aquellos a quienes Él salva. No es solamente nuestro bienestar, sino que es su propia gloria. Si yo leyera esto acerca de un ser humano, me produciría indignación, me daría náuseas. Yo diría, bueno, Él lo hizo por lo que espera obtener de ello. Pero conociendo algo de la naturaleza y de los atributos de Dios, que Él es santo, justo, y que Dios ni siquiera puede pensar equivocadamente, incluso si Él pudiera hacerlo, dejaría de ser Dios. Estoy convencido de que lo que Dios hizo para su gloria tiene que ser lo correcto. El gran propósito de Dios al salvarnos entonces es su propia gloria. Y qué monumento será en los tiempos futuros, ¿eh? Queridos amigos, los ángeles y demonios un día verán y sabrán que Dios triunfó gloriosamente a través de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. La cruz del Calvario no fue una derrota para Dios y para su Hijo, fue un triunfo. Nosotros miramos a la eternidad pasada y vemos el plan de Dios acerca de la Iglesia antes de la fundación del mundo, y luego miramos a la eternidad futura y vemos a la Iglesia perfecta en exposición como un trofeo de la misericordia, el amor y la gracia de Dios, y todo ello es para alabanza de su gloria. El recuerdo de tal bondad debe ser reverenciado a través de toda la eternidad. Dios fue tan rico en misericordia, amor y gracia que por toda la eternidad habrá una exhibición de los frutos de su amor, misericordia y gracia. Pero, oh mi querido amigo, tenemos esta certeza aquí y ahora. No de que eventualmente vamos a ser salvos, sino que el versículo 8 dice: por gracia sois salvos, habéis sido salvos.
El pacto completo ha sido firmado, sellado y enviado, porque por gracia sois salvos. Yo estoy tan seguro de ir al cielo ahora como si hubiese estado allí por 10 millones de años. Mis queridos hermanos y hermanas cristianos, regocíjense conmigo en esta bendita y maravillosa verdad. Y en este momento estoy pensando en usted, que ha sido confinado a una cama de dolor y sufrimiento y enfermedad. Y lo digo de nuevo, eleve su mirada, mi hermano, eleve su mirada, mi hermana. Lo mejor está por venir. Usted ha sido salvo y el único medio de salvación ha sido la fe. Piense en ello. Usted no necesitó hacer algo más excepto que creer, y un día usted, también en un cuerpo perfecto, glorificado, será exhibido como un trofeo de la gracia de Dios. Ahora recuerde que esta fe que ejercitamos no es nuestra. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay tres cosas en este versículo. Está la gracia, la salvación y la fe. Y alguien me preguntó: Doctor Lehmann Strauss, ¿cuál de los tres no viene de nosotros, sino que viene de Dios? Y yo le contesté: ninguno de ellos viene de nosotros. Los tres son dones de Dios. Los tres. La gracia es el don de Dios, la salvación es un don de Dios, y aún la fe por la cual nos apropiamos de ellos es también un don de Dios. Ninguna obra del hombre podría hacer que él entrara en relación correcta con Dios, ya que entonces tendría algo de qué jactarse. Si yo puedo llegar al cielo por mis obras y usted por las suyas, podríamos sentarnos en una esquina del cielo y yo le preguntaría: ¿cómo llegó usted aquí? Y usted me daría una lista larga de sus hazañas y luego con orgullo me diría: esa es la manera en que llegué aquí. Y luego yo le diría que aún no ha escuchado la mejor parte, que espere oír lo que yo hice antes de entrar al cielo, y comenzaría a darle todo el listado de mis hazañas. Mi amigo, esto nunca sucederá en el cielo. No, no. Todo lo que nosotros tenemos viene a través de la gracia de Dios, su misericordia y amor. Y todo ello es un don, es un regalo de Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. Dios nos ha justificado por su gracia para que ningún hombre se gloríe en sí mismo. De un comienzo y hasta el final, la salvación es un don de Dios, todo por gracia. La fe es simplemente el instrumento por el cual nosotros recibimos el don, y aún aquella fe es un don que viene al hombre por oír la palabra de Dios. Usted se preguntará: ¿cómo es que la fe es un don? Bueno, Romanos 10:17 nos dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un don para nosotros. Santiago capítulo 1 y versículos 17 y 18 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego él continúa en forma directa con la buena dádiva de la palabra de Dios en el versículo 18 diciendo: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios, mi amigo, es una dádiva para nosotros. Y es esa palabra la que aviva nuestra fe. De tal manera que cuando oímos la palabra de Dios y creemos en ella, no podemos acreditarnos el mérito de creer, porque fue la palabra la que nos dio la fe. Esto hace que la fe sea un don que viene de Dios. El plan de Dios para salvación de la humanidad ha terminado, está completo, y la redención, la salvación, es gratuita. No hay que pagar por ella. Por lo tanto, mis amigos, solo tenemos que creer y Dios nos salvará por la eternidad. Le alabamos por esta salvación. Y para usted, mi amigo, que está escuchando y no es salvo, usted, mi amigo, que está escuchando la palabra de Dios, es motivado ahora a creer. Solo tiene que creer. Y si usted cree, esa fe es el don de Dios traído por la enseñanza de su palabra. Gracias a Dios por su salvación, si usted ya la tiene. Si usted no la tiene, crea en el Señor Jesucristo y será salvo.
Bueno, digamos ahora que las buenas obras tienen un lugar importante en la vida de cada cristiano. Observe el versículo 10 de Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, acerca de las cuales Pablo habla aquí, constituyen uno de los propósitos por los cuales Dios nos salvó. Y éstas pueden ser realizadas solo por aquellos que han sido salvos por gracia. La frase preparó de antemano nos da la idea de que Dios ha separado para cada uno de nosotros un trabajo especial. En esta vida y en la futura debe haber una muestra de los frutos de la gracia. Seré puesto en exhibición junto con otros creyentes como un trofeo de la gracia de Dios, y el mundo lo verá. Los hombres, los ángeles y los demonios verán lo que Dios hizo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Aquello será un gran logro, pero, mi querido amigo, mientras voy por esta vida, esperando que el Señor regrese y me lleve con Él, mi vida y la suya deben estar caracterizadas por buenas obras. Pues vemos que no somos salvos por obras, pero cuando fuimos salvos, eso se convierte en el comienzo de buenas obras. Estos dones que nuestro Señor distribuye a los suyos son a través del poder del Espíritu Santo. Y es solamente por el poder del Espíritu que somos capaces de utilizarlos. Yo no vengo a este micrófono con la fuerza, con la energía de la carne. Cada vez que estoy ante este micrófono para preparar un mensaje para usted, lo hago con temor, con temblor, orando para que Dios, el Espíritu Santo, me capacite para usar mi don para la gloria del Señor y para el bien suyo, mi amigo, para su edificación y para la salvación de aquellos que aún no son salvos. Nosotros somos la obra de Dios haciendo buenas obras. ¿Se da cuenta? Podemos contemplar el sol, la luna, las estrellas, las hermosas montañas cubiertas de nieve o las hermosas flores que aparecen en verano, pero estas no son la mejor obra de Dios. Usted puede maravillarse mirando un arco iris, pero esa no es la obra maestra de Dios. ¿Sabe usted cuál es la obra maestra de Dios? Queridos amigos, la obra maestra de Dios es su iglesia. Su iglesia construida con piedras vivas, personas que una vez fueron pecadores muertos, pero que ahora tenemos vida espiritual. Y aquella iglesia, la obra maestra de Dios, es la más elevada concepción de belleza, de unidad y utilidad por encima de toda otra en la tierra. Dios no está utilizando las montañas, el sol, la luna, las estrellas o el arco iris para predicar el Evangelio. Dios no está utilizando su creación para diseminar su palabra, para llevar su palabra a las partes más remotas del mundo. Dios está usando a hombres y mujeres redimidos, miembros del cuerpo de Cristo. Dios toma a pecadores rudos, muertos en delitos y pecados, y produce hermosas vasijas para el uso del Maestro. Material desechable, marcado por el pecado, es transformado por el poder de Dios en instrumentos útiles de justicia. Y ahora que sabemos esto, mi querido amigo, cada uno de nosotros deberíamos tener una vida más consagrada. En Mateo 5:16 el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Permítame leer estos 3 versículos de nuevo para usted. El versículo 8, 9 y 10 de Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es esto maravilloso? Ahora bien, esto nos lleva a los versículos 11 y 12. Y creo que tenemos tiempo para considerar estos versículos. Voy a leerlos para usted.
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El tema general de estos versículos que acabamos de leer no difieren mucho de aquellos que acabamos de considerar en los estudios previos. Aquí tenemos una lista de más características del hombre natural que prueban la necesidad de que el hombre tiene que ser salvo. Tenemos algunas de esas características en los versículos 1, 2 y 3, como ya hemos visto. Estábamos muertos en pecado, caminábamos de acuerdo al mundo, estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, vivíamos en los deseos de la carne. Pero ahora Pablo, aquí, escribiendo por inspiración de Dios, va a agregar a esta lista más características de la persona no regenerada. Es decir, lo que éramos antes de conocer a Cristo. El mensaje aquí parece estar dirigido en una extraña forma, solamente a los gentiles. Mire lo que dice. Dice, en otro tiempo, vosotros los gentiles. Antes del día de Pentecostés, en Hechos 2, el día del nacimiento de la iglesia, según yo entiendo, los gentiles incluían a todas las personas en la tierra que no eran judíos. Pero desde Pentecostés de Hechos 2, Dios ve a la raza humana dividida en 3 porciones, en 3 partes. Y esta división la encontramos en 1 Corintios 10:32. Allí leemos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Antes de Hechos 2, antes de Pentecostés, había 2 clases de personas en el mundo, judíos y gentiles. Desde Pentecostés de Hechos capítulo 2, el día en que nació la iglesia, hay un tercer grupo agregado. Pues Pablo dice, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Mi amigo, si usted no es salvo hoy, entonces usted o es judío no salvo o es un gentil no salvo. Pero si usted es salvo, no está clasificado como judío o como gentil, sino como un miembro de la iglesia de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, un creyente en el Señor Jesucristo, es decir, un cristiano. Y Pablo dice aquí, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora bien, la iglesia de Dios aquí está formada por judíos creyentes y gentiles creyentes, quienes a través de la fe en Cristo han creído en el Evangelio. El uso que Pablo hace de los pronombres nosotros y ustedes en el contexto de los versículos que acabo de leer, muestra que él tenía en mente la condición del hombre en general, como se los describe en versículos 1, 2 y 3, y la condición de los gentiles en particular en los versículos 11, 12 y 13. Vemos en los 3 primeros versículos que él se estaba refiriendo a toda la humanidad. Pero ahora, aquí, él habla directamente a los gentiles. ¿Por qué? Bien, porque Pablo era judío. Observe el versículo 13. Creo que es una frase clave en esta porción de nuestro estudio. La palabra lejos. Lo leemos en el versículo 13. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Esto sugiere separación por distancia. Lejos. Pero, ¿lejos de qué? ¿Lejos de quién? Bueno, nuestro tiempo ha terminado, dejamos las preguntas. Si Dios quiere, volveré a la misma hora y en la misma estación de radio. Y note que dije, si Dios quiere. Y hasta entonces, mis queridos amigos, continúen mirando al Señor.